despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, siempre me han preguntado por qué Dios permite el sufrimiento y muchas otras preguntas, pero antes de empezar esta meditación, este devocional, vamos a pedir la bendición del Señor. Amantísimo Dios y Padre, gracias porque en medio de tu amor incomprensible, tú sigues dándonos tu misericordia diariamente. Y nosotros, Señor, estamos prendados de ti, porque cada día vemos tu misericordia, Señor. Queremos pedirte en esta mañana que bendigas este devocional y que nos guíes para poder entender tu palabra a cabalidad y vivir agradando tu corazón. En el nombre de Jesús, aceptando siempre tu voluntad. Amén y amén. Muchas preguntas hay sobre por qué se sufre tanto, incluso los cristianos mismos, ¿no? La gente buena que hace cosas buenas, ¿por qué le pasan cosas malas, no? A lo largo de la vida escuchamos siempre ese tipo de preguntas. ¿Por qué permite Dios que ocurran cosas malas a la gente buena? ¿Qué ordenó Dios al Padre para Jesús? Dios el Padre le ordenó a Jesús todo lo que hemos leído en Isaías, ¿no? Y lo podríamos leer y les recomiendo que lo lean todo el pasaje. ¿Por qué permitió que su único hijo sin pecado muriera y sufriera por nosotros? Mírate en el espejo, así que para que el sufrimiento de alguien sea tan injustificable como fue el de Jesús, Dios debe tener una razón para el sufrimiento. Incluso entre los que Él ama, Jesús es el más bueno, es perfecto en todos los sentidos, pero aún así sufrió para que nosotros no tengamos que hacerlo, si confiamos en Él, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con las llamadas personas buenas? La Biblia no dice realmente que la gente sea buena. De hecho, esto es todo lo contrario. Podemos hacer cosas buenas, pero también puede hacerlo un ladrón de bancos. Nadie es bueno, dice la palabra de Dios. Recordemos el pasaje de Mateo 10:18, cuando el Señor le llama la atención al joven rico y le dicen, solo Dios es bueno. Si podemos hacer muchas cosas buenas, pero lo que la Biblia dice sobre la naturaleza humana, y eso significa todos nosotros, no es nada halagador lo que habla la Biblia. Dice, el corazón del hombre es engañoso, malo, perverso, ¿quién lo conocerá? El apóstol Pablo cita el Antiguo Testamento al escribir que no hay justo ni a uno, en Romanos 3:10, y que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, Romanos 3:11. Para decirlo de forma más directa posible, Pablo dice que la humanidad, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, Romanos 3:12. Entonces, tenemos que leer y meditar, como se decía en uno de estos videos anteriores que hice la semana pasada, ¿verdad? Meditar en la palabra y ver y detenernos donde dice, ni siquiera uno. Esto para este tipo de personas que se creen la excepción. Pero amigo mío, lo siento mucho, tú y yo y toda la humanidad estamos infinitamente lejos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera permitido que Jesús muriera en la cruz por nosotros? Moriríamos en nuestros pecados y al morir estaríamos separados para siempre de Dios y de todos nuestros seres queridos que fueron salvos.
en Isaías 59:2 dice, Dios es justo. Alguien dijo una vez, Dios no es justo, pero en realidad sabemos que Él es justo. Si entendemos lo que pedimos y si Dios fuera justo como nosotros queremos, todos acabaríamos en el infierno. O sea, la justicia de Dios no es nuestra justicia. Eso tenemos que tenerlo en claro. Nosotros pensamos como humanos, pero Dios es espíritu y es verdad. Siendo azotados, dice, para siempre por nuestros pecados, no queremos que Dios sea justo, queremos que sea misericordioso y lo ha sido mostrándonos la gracia a través de la obra redentora de Cristo. Para aquellos que rechazan a Cristo, la justicia será aplicada. Ni un solo pecado, ni un solo crimen quedará impune en el día del juicio. ¿Qué dice Apocalipsis 20:12? Vamos a leer el pasaje completo que dice del 12 al capítulo 20, del 12 al 15. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿queremos justicia? Veamos cuál es la justicia de Dios. Deberíamos querer misericordia, queremos gracia, y esta se encuentra al pie de la cruz. Por lo que debemos humillarnos ante Dios, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y poner nuestra confianza en el Salvador. De todas formas, la justicia será aplicada. Jesús ha tomado sobre sí nuestros pecados y eso nos justifica ante Dios. Pero si rechazamos el único camino al Padre, entonces no hay nada más que hacer. Tendrá que pagar por sus propios pecados. Debemos entender que necesitamos de la preciosa sangre del Cordero, el Cordero de Dios, para lavar nuestros pecados. El oro que se refina en el fuego es más precioso porque se ha quemado ya la escoria. Así que nuestros sufrimientos también queman la escoria. De ese modo somos purificados. Así que sabiendo que Dios está usando este sufrimiento, no debemos resistirnos a él. Dejemos que el sufrimiento haga su trabajo en nosotros por medio de la palabra. Lo que debemos hacer es, en este versículo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:7-6. Así es, incluso el oro perece, pero nosotros no. Aquellos que están soportando grandes sufrimientos están probablemente más cerca de Dios que el resto de nosotros, porque la palabra de Dios dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La palabra hebrea para contrito significa literalmente aplastado de espíritu, por lo que alguna traducción dice Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los quebrantados de espíritu. Esto lo encontramos en Salmo 34:18. Incluso Jesús gritó en la cruz bajo un severo sufrimiento preguntando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mi amigo, mi amiga, si estás tú padeciendo en este momento, debes sentirte alegre en realidad en medio del dolor, sabiendo que estás más cerca de Dios, tienes el privilegio de caminar y tener las huellas de Cristo. Eso es lo más importante en la vida de un cristiano. Otra de las cosas que hace el sufrimiento también es perder el interés por las cosas del mundo. Nos hace anhelar el cielo, nos humilla, nos hace buscar a Dios, acercarnos a Él.
refinar nuestro carácter y convertirnos en rápidos guerreros de oración. Eso es lo que produce el sufrimiento. No estoy defendiendo el sufrimiento como si fuera una persona masoquista, no, sino como una fuente de salvación, porque esto sería ridículo, porque si esto fuera así, Dios no hubiera necesitado enviar a Jesús a morir por nosotros. Debemos entender eso. Debemos entender que existe una necesidad única de la cruz. No nos podemos saltear la cruz. La fe, la esperanza y el amor no funcionan fuera de la cruz. Nosotros no somos salvos por el sufrimiento y sí por medio de la fe en la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz. La palabra de Dios que habita en nosotros provoca madurez con respecto a cualquier situación que nos enfrentemos. La palabra de Dios es la que produce la obra de salvación en la persona de Jesucristo. Qué reconfortante es saber que cada sufrimiento, cada dolor, a veces nosotros vemos al mundo y el mundo vive feliz, aparentemente, ¿no? No tienen problemas, no tienen los sufrimientos que nosotros tenemos, y por eso que en el Salmo 37 es un salmo donde dice que no envidiemos, ¿no? No envidiemos al rico, porque en un momento lo vamos a buscar y ya no lo vamos a... No miremos al que triunfa, al que es feliz, porque en un momento lo vamos a buscar y ya no lo vamos a encontrar, dice una parte del Salmo 37, que se los recomiendo que lo lean. Pero en realidad, hermanos amados, nosotros aquí, lo que estamos sufriendo aquí, lo que estamos padeciendo aquí, no es nada comparable con la gloria de Dios, con lo que vamos a vivir en su presencia. No tiene ningún punto de comparación, porque dice que ni siquiera en sueños podemos visualizar lo que Dios a grosso modo nos ha alcanzado en Apocalipsis, que caminaremos por calles de oro y mar de cristal. Mi amado, yo espero que esta palabra te haya consolado en medio de tus problemas, porque cada uno tenemos problemas, ¿verdad? Unos más grandes que otros, porque Dios sabe a quién le da las pruebas también. Y dice que la prueba no será más allá de lo que no podamos soportar. Pero mira esta palabra preciosa, que siendo Jesús el Maestro padeció, ¿cuánto más nosotros? Así que anímate, gózate en medio de la prueba, confía en su palabra, dile a Él lo que tú sientes, porque tú no estás solo, Él está contigo. Que Dios les bendiga y que tengan un hermoso día. Mis oraciones están con ustedes. Yo les sugiero que ingresen a la plataforma de Telegram, que bajen el app de Telegram, porque es un app para que lo tengan en su, como decir, WhatsApp, y puedan hacer uso de esta plataforma, que es muy buena, porque yo quiero siempre estar en contacto con ustedes, o en su defecto pues vayan al Facebook, que es más fácil para todos, creo, ¿no? Aunque yo no entro mucho al Facebook, la verdad es que casi no ingreso al Facebook, pero sí sé que hay algunos hermanos allí que me están siguiendo también, a los cuales bendigo por cada uno, ¿no? Yo bendigo cada plataforma, el grupo de oración también de misericordia y oración, que están trabajando continuamente, orando por cada uno de nosotros. Estamos orando para que también este canal pueda, sea tocado por el Señor, ¿no? Y que pueda dejarnos libertad para poder hablar la palabra en su cabalidad y no tener que muchas veces, es un tema que no voy a tocar, porque creo que después de lo lindo que hemos hablado. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo día. No se olviden de dar a la manito levantada. Y si tú no te has suscrito todavía al canal, hazlo, porque es importante para nosotros, para que colabores con la obra y el ministerio. Que Dios les bendiga, y con esta servidora Lupe Correa será hasta la próxima semana, Dios mediante. Que Dios te bendiga. Chao, chao.